¿Qué 10 cosas debemos tener presente durante esta pandemia para llegar a buen término y superarla? El uso del barbijo. Es lógico que este no debe usarse, no tiene por qué usarse en espacios abiertos, en donde estamos caminando solos o con nuestra burbuja familiar. Sí, sin embargo, en espacios cerrados y en espacios abiertos donde hay aglomeración, por ejemplo, un recital, un partido de fútbol. ¿Por qué es importante el barbijo? El barbijo debe cubrir la nariz y la boca, porque así disminuye el contagio nuestro hacia el prójimo y de los otros hacia nosotros. El barbijo, según dicen, el mejor es el quirúrgico, el de uso quirúrgico, disminuye tanto el contagio como en un 67%. Y además disminuye también la carga viral, es decir, que si nos contagiamos tenemos menor ingreso de partículas virales a nuestro organismo y por lo tanto de desarrollar una enfermedad, esta será menos sintomática o a lo mejor asintomática. Es importante que en lugares cerrados siempre usemos el barbijo, mantengamos el distanciamiento social de 2 metros entre burbuja y burbuja y además y sobre todo que los espacios cerrados estén bien ventilados. Esta ventilación tiene que ser con aire exterior. ¿Por qué? Porque en un espacio cerrado el virus, las partículas conteniendo el virus pueden quedar hasta media hora luego de que la persona infectada se ha retirado del lugar, si el lugar permanece cerrado y sin ventilación adecuada. Entonces es importantísimo mantener los lugares cerrados con una buena ventilación de aire exterior. Además, debemos ser responsables. Es decir, yo siempre hablo de responsabilidad individual con aceptación social. No pueden los gobiernos o la policía estar vigilándonos a cada uno de nosotros. Depende de cada uno de nosotros la responsabilidad de cumplir con las medidas del lentecimiento de la infección, como son el uso del barbijo, el distanciamiento social y la higiene de manos. Depende de nosotros que podamos llegar a fin de la pandemia cuanto antes. La flexibilización la podremos mantener mientras el número de casos sea bajo. Es decir, si el número de casos es elevado o aumenta, esta medida de flexibilización deberán cambiar y medidas de cuarentena más estrictas deberán ser puestas en marcha nuevamente. Es muy posible que hasta que termine la pandemia el mundo vea estas flexibilizaciones y restricciones alternantes de acuerdo al número de casos. Es importantísimo para los gobiernos de cada ciudad, de cada localidad, de cada provincia, que hagan testeos masivos. Esto es lo que permitirá, sin ninguna duda, dar un diagnóstico de situación epidemiológica rápido para decir, han aumentado el número de casos, debemos por lo tanto instruir una medida de cuarentena o más restricciones, o han disminuido y podemos flexibilizarnos aún más. ¿Cuántos testeos? Bueno, en el Reino Unido se hacen entre 1 millón y 1.200.000 diarios. Por eso es que hay tantos casos. Hay 36.500 casos o 30.500 casos por día. Más o menos en eso varía. En Argentina se hacen entre 50.000 y 100.000 diariamente y sería deseable que se hicieran aún mucho más porque la variante Delta, que es la variante que está a la vuelta de la esquina, en Latinoamérica en general, en Argentina en este caso en particular, es asintomática en el 64% de los casos que ya son contagiosos. Y además de eso, los síntomas la incubación se ha acortado a 4.4 días y la carga viral ha aumentado 1.260 veces. Es decir, que la variante Delta es más contagiosa, produciría probablemente la contagiosidad
de manera asintomática mucho más frecuente que antes. De esta manera es importantísimo hacer los test y además es importantísimo mantener muy alto el número de análisis genómicos, de secuenciamientos genómicos. Argentina hace aproximadamente un 0.13% de los casos positivos de secuenciamiento y ha contribuido hasta el 18 de septiembre con 7.074 genomas, cuando en realidad el Reino Unido hace un análisis genómico de más del 11%, prácticamente el 12% de los casos positivos, y ha contribuido con aproximadamente 1 millón de secuenciamientos genéticos a la fecha, ¿no es cierto? Las vacunas son fundamentales para mantener la flexibilización y que podamos llegar al fin de esta pandemia. Debemos tener el esquema completo de 2 dosis y esto es ideal para las 2/3 partes del mundo. Cuando las 2/3 partes del mundo estén con las 2 dosis de vacunación, podremos ver el final de la pandemia. Se deben completar las 2 dosis en las personas de más de 16 años. Un estudio reciente realizado en Inglaterra, publicado la semana pasada, demostró que entre el 2 de enero y el 2 de julio habían fallecido más de 250.000 británicos. Solamente 256, que correspondían al 0.5% de los fallecidos, tenían las 2 dosis. Quiere decir que el 99.5% de los fallecidos entre enero y julio, la mayor parte fueron por la variante alfa y delta, no tenían las 2 dosis o no estaban vacunados directamente. De ahí la importancia de la vacunación. Es importante que, si bien el G7 ha prometido que el mundo entero estará vacunado hacia fines del 2022, debemos esperar la posibilidad de que aparezcan algunas otras variantes. En este momento, la variante que domina el mundo es la variante Delta, pero según una conferencia a la que tuve el agrado de asistir la semana pasada con la profesora Sharon Peacock y la profesora Sarah Gilbert, las dos del Reino Unido, la última, una de las diseñadoras de la vacuna de Oxford, no descartaron la posibilidad de que antes de que termine la pandemia podría haber alguna nueva variante. Así que recuerden, los 3 pilares para combatir la pandemia son, como siempre, la responsabilidad individual con aceptación social, los testeos masivos con análisis genómicos suficientes y la vacunación masiva con 2 dosis a todos los mayores de 16 años, a los niños de 12 años hacia arriba vulnerables, y ya estamos comenzando a vacunar al menos con 1 dosis de la vacuna de Pfizer en el Reino Unido a los niños sanos de 12 años a 15 años. Muchas gracias.